Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para una nueva dosis de chismecito del bueno, del que nos encanta y nos mantiene enganchados. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha incendiado las redes sociales y que, créanme, nos tiene a todos al borde del asiento. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. La pareja turca que nos robó el corazón. Y es que durante meses hemos estado leyendo titulares, analizando fotos, buscando pistas en sus redes sociales, todo con la esperanza de encontrar una confirmación, una señal de que quizás, la magia que vimos en pantalla, ese amor que nos hizo suspirar, podría haber trascendido la ficción y volverse real. Y la pregunta que todos nos hacemos es la misma. ¿Hay reconciliación a la vista? ¿Volveremos a ver a Can y Demet juntos, no solo como amigos, sino como algo más? Pues bien, hoy vamos a desentrañar este misterio. Vamos a analizar todas las evidencias, los rumores más recientes, las declaraciones, las indirectas, porque sí, hay indirectas, y vamos a intentar llegar a una conclusión, o al menos, a una posible respuesta a esta pregunta que nos quema. Pero antes de que nos metamos de lleno en este tema, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan del chisme, las noticias y las novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las más fascinantes del mundo de las telenovelas turcas. Su química en Erkenci fue innegable, electrificante y traspasó la pantalla. Nos enamoramos de Can Divit y Sanem, y al hacerlo, nos enamoramos de Can y Demet. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional y generando una legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces es diferente a la ficción. Después del final de Erkenci, los rumores de una relación entre Can y Demet eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartían mensajes en sus redes sociales que parecían indicar algo más que una simple amistad, y sus miradas, esas miradas, lo decían todo. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial. Ambos actores siempre mantuvieron un perfil bajo al respecto, alimentando la especulación, pero sin dar el brazo a torcer. Y luego, como suele suceder en las historias de amor, o al menos en las historias que nos gusta seguir, las cosas se complicaron. De repente los rumores de una relación se esfumaron, y empezaron a circular noticias sobre una supuesta ruptura, sobre diferencias irreconciliables, sobre celos, sobre proyectos profesionales que los alejaban. La ilusión de muchos fans se desvaneció, y la esperanza de ver a Can y Demet juntos se convirtió en un recuerdo amargo. Pasaron los meses y ambos actores siguieron adelante con sus carreras. Can Yaman se mudó a Italia, donde se convirtió en una estrella aún más grande, protagonizando series de televisión y campañas publicitarias de renombre. Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía, con nuevos proyectos televisivos y cinematográficos que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Pero a pesar de la distancia física y de los proyectos profesionales, la sombra de su pasado en común siempre los persiguió. Los fans nunca dejaron de preguntar por ellos, de recordar su química en Erkenci, de soñar con una posible reconciliación. Y es que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Can y Demet, parecía que esas cenizas aún estaban calientes, muy calientes. En los últimos meses, los rumores de una posible reconciliación han vuelto a resurgir con fuerza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha encendido de nuevo la llama de la esperanza? Pues bien, hay varios factores que han contribuido a este renovado interés en la pareja. En primer lugar, está el factor de las redes sociales. Can y Demet, aunque no se siguen mutuamente, un detalle que los fans analizan con lupa, han estado interactuando de manera sutil, pero significativa, en sus respectivas cuentas. Han dado me gusta a publicaciones del otro, han comentado fotos con emojis sospechosos, y han compartido mensajes que, aunque no son explícitos, parecen estar dirigidos el uno al otro. Por ejemplo, hace unas semanas, Demet publicó una foto en Instagram en la que aparecía sonriendo y con un look muy similar al que solía llevar en Erkenci. Can, unos días después, publicó una foto en la que lucía una camisa muy parecida a la que usaba su personaje en la serie. ¿Coincidencia?
Muchos fans creen que no. Piensan que se trata de un guiño, de un mensaje encriptado, de una señal de que ambos están recordando su pasado juntos. Otro factor importante es el de las declaraciones de amigos en común. Varios actores y miembros del equipo de producción de Erkencicus han hablado sobre la relación entre Can y Demet, insinuando que siempre hubo una conexión especial entre ellos, y que a pesar de los altibajos, siguen manteniendo el contacto. Una actriz que prefirió mantenerse en el anonimato, declaró a un medio turco que Can y Demet son dos personas muy especiales. Trabajaron juntos durante mucho tiempo y crearon un vínculo muy fuerte. Creo que siempre habrá un cariño entre ellos, independientemente de lo que pase en sus vidas personales. Estas declaraciones, aunque no confirman una reconciliación, sí alimentan la esperanza de los fans, y sugieren que la puerta a una posible relación no está completamente cerrada. Pero quizás el factor más importante de todos sea el del tiempo. El tiempo, como dice el dicho, lo cura todo. Y en el caso de Can y Demet, parece que el tiempo ha servido para limar asperezas, para sanar heridas, y para permitirles ver su pasado en común con una nueva perspectiva. Ambos actores han madurado mucho en los últimos años. Han aprendido de sus errores, han crecido profesionalmente y han ganado experiencia en el amor. Quizás ahora, con una mayor madurez y con una visión más clara de lo que quieren en la vida, estén listos para darle una segunda oportunidad a su relación. Pero, ¿qué dice Can Yaman sobre todo esto? Pues bien, el actor ha sido bastante reservado al respecto. En sus entrevistas, siempre ha evitado hablar directamente de Demet, pero ha dejado caer algunas frases que han dado mucho que pensar. En una entrevista reciente, Can dijo que cree en el destino, y que las cosas pasan por algo. También dijo que nunca se arrepiente de nada, y que siempre está abierto a nuevas oportunidades. Estas declaraciones, aunque vagas, pueden interpretarse como una señal de que Can no descarta una posible reconciliación con Demet. ¿Y Demet, qué dice ella? Pues bien, la actriz ha sido aún más discreta que Can. En sus entrevistas, siempre ha evitado mencionar el nombre de su excompañero, y ha preferido centrarse en sus proyectos profesionales. Sin embargo, en algunas ocasiones, ha dejado escapar alguna sonrisa nostálgica o alguna mirada melancólica que ha hecho que los fans se pregunten si aún siente algo por Can. En una entrevista reciente a Demet le preguntaron sobre su relación con Can. Ella respondió: Can es una persona a la que le tengo mucho cariño. Trabajamos juntos durante mucho tiempo y creamos un vínculo muy especial. Le deseo lo mejor en su vida. Esta respuesta, aunque políticamente correcta, no descarta una posible reconciliación. De hecho, algunos fans interpretan el "le tengo mucho cariño" como una señal de que Demet aún siente algo por Can, y que está dispuesta a darle una segunda oportunidad a su relación. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Están Can y Demet realmente reconciliados? ¿O se trata simplemente de un deseo ferviente de los fans, de una ilusión alimentada por rumores y especulaciones? Pues bien, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni siquiera los amigos más cercanos de la pareja se atreven a dar una respuesta definitiva. Lo único que podemos hacer es analizar las evidencias, seguir de cerca sus movimientos, y esperar a que ellos mismos decidan contarnos la verdad. Pero, mientras tanto, podemos seguir soñando. Podemos seguir imaginando a Can y Demet juntos, felices y enamorados. Podemos seguir creyendo en el poder del amor y en la posibilidad de las segundas oportunidades. Porque al fin y al cabo, el amor es lo que mueve el mundo. Y la historia de Can y Demet es una historia de amor que nos ha robado el corazón a muchos. Ahora bien, considerando todo lo que hemos analizado hasta ahora, ¿cuál es mi opinión personal? Pues bien, yo creo que sí hay posibilidades de una reconciliación. Creo que Can y Demet siempre han sentido algo especial el uno por el otro, y que a pesar de los obstáculos y las dificultades, ese sentimiento nunca se ha extinguido por completo. Creo que el tiempo ha jugado a su favor, y que ambos han madurado lo suficiente como para superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad. Creo que las señales que han estado enviando a través de las redes sociales son significativas, y que demuestran que aún hay una conexión entre ellos. Y creo que aunque ambos sean muy discretos y prefieran mantener su vida personal en privado, tarde o temprano terminarán por confesar su amor al mundo. Pero por supuesto, esta es solo mi opinión personal. Ustedes, mis queridos espectadores, son libres de tener su propia opinión al respecto. Y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet están reconciliados?
¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías y sus opiniones conmigo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Antes de finalizar este vídeo, quiero aclarar una cosa importante. Todo lo que hemos hablado aquí son rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de una reconciliación entre Khan y Demet. Por lo tanto, les pido que tomen todo esto con pinzas, y que no se dejen llevar por la emoción. Lo más importante es respetar la privacidad de ambos actores, y no presionarlos para que revelen detalles de su vida personal. Si ellos deciden compartir algo con nosotros, lo harán a su debido tiempo. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo y de su talento, y seguir soñando con un posible final feliz. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo los rumores y las señales que apuntan a una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado sus interacciones en redes sociales, las declaraciones de personas cercanas a ellos y, por supuesto, sus propias palabras, intentando descifrar si hay algo más que amistad entre ellos. Recordemos que aunque las esperanzas son altas y la química que vimos en pantalla fue innegable, hasta el momento no hay una confirmación oficial de su reconciliación. Todo lo que hemos discutido se basa en interpretaciones y análisis de la información disponible al público. Es importante mantener la objetividad y respetar su privacidad, permitiéndoles que si deciden compartir algo, lo hagan a su propio ritmo. Es crucial recordar que la vida personal de las celebridades es precisamente eso, personal. Y aunque nos encante seguir sus historias y soñar con finales felices, debemos ser respetuosos y evitar generar presión innecesaria. Su felicidad, sea juntos o por separado, es lo más importante. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo, por su entusiasmo y por sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber que compartimos la misma pasión por el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado entretenido e informativo. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Khan y Demet volverán a estar juntos? ¿Cuáles son sus teorías? Me encantaría leer sus pensamientos y generar un debate interesante. Compartan sus ideas y sus opiniones con la comunidad. Finalmente quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un me gusta. Un me gusta es una pequeña acción que significa mucho para mí, ya que me ayuda a saber qué tipo de contenido les gusta más y me motiva a seguir creando vídeos para ustedes. Además, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. De esta manera, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando los temas más candentes del mundo del espectáculo, las noticias más recientes y los chismes más jugosos. Y por último, pero no menos importante, compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Si conocen a alguien que también es fan de Can Yaman y Demet Özdemir, o que simplemente disfruta del chisme y las noticias del mundo del espectáculo, no duden en compartir este vídeo con ellos. Cuanta más gente se una a esta comunidad, más divertido será. Así que ya lo saben, denle me gusta, suscríbanse, activen la campanita y compartan este vídeo con sus amigos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.